compañeros de trabajo, que estáis ahí para volver a poner en común, a tener otro momento de compartir, en este caso un tema que yo creo que es de un interés muy general. El título de la charla, de 3 pasos infalibles para cuidarse en cuarentena, en realidad habla, yo creo que de 3 pilares del bienestar, que yo creo que son aplicables tanto en esta situación particular de confinamiento como en el día a día de nuestra vida. Yo creo que es un tema de alto interés en cualquier caso, y lo es pues por la calidad de mis compañeros que van a aportar en sus áreas específicas de conocimiento, con aproximaciones distintas, todas ellas confluyentes en el interés común de cara a nuestros socios en general. Este es el tercer webinar o charla interactiva que organizamos desde la plataforma TNSO Home, Comunidad Activa, que hemos activado durante este periodo de confinamiento, y espero que sea del interés no tanto las preguntas que yo pueda practicar como las respuestas que nos pueden ilustrar sobre los temas en concreto. Ya presentados por parte de Javier, yo creo que pasamos directamente a empezar con las cuestiones que vamos a tratar en esta tarde, y la primera va a ser para Aida. Algunas de ellas pueden tocar temas ya comentados en alguna charla anterior, pero yo creo que tenemos que hacerlo desde la perspectiva de aproximarnos a cualquier persona, a cualquier socio que se asome a esta ventana de comunicación que abre el club. Aida, hemos visto que desde el staff del club se han generado una serie de recomendaciones que, por mucho de que sean oídas, yo quisiera que tú nos ilustrases un poco sobre por qué entiendes que es importante en este momento el tipo de recomendaciones que se están haciendo desde el Club Natación Santa Eulalia. Hola, buenas a todos. Bueno, yo creo que porque tú ya has empezado introduciéndolo bastante bien, presentando los pilares sobre los que se va a fundamentar la salud para cualquiera, para un deportista, para una situación normal y para esta situación en particular, y que son la alimentación, la actividad física y el cuidado del terreno emocional, que ya hablábamos el otro día un poco de todo esto. Por eso nos parecía que era importante en un momento como este insistir en esos 3 pilares, bueno, y un cuarto pilar, el descanso, que ese es fundamental. Insistir en estos 4 pilares fundamentalmente ahora, porque sí que se puede ver en peligro todo el conjunto de la salud, pues porque vamos a restringir la actividad física y vamos a tener más tendencia al sedentarismo, porque puede ser que en un momento como este, en que además nos pueda generar cierta ansiedad o incertidumbre, la alimentación no sea la correcta, no sea la adecuada, y precisamente por eso, que ya nos hablará Robert de este tema, porque es un momento de incertidumbre, porque de repente muchos nos vemos pues sin el trabajo, sin los estudios, sin saber muy bien qué va a pasar, nos puede generar ansiedad, miedo, angustia. Entonces nos parecía fundamental crear una especie de protocolo, recomendaciones, donde hablásemos de cada uno de estos pilares, bueno, para ayudar a llevar mejor esta situación y en las mejores condiciones de salud. Yo no te oigo, Emilio. Yo tampoco. Sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, Pepín, perdona, era para ti la pregunta dirigida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Comentaba que hemos visto que las recomendaciones que hemos colgado están divididas en una serie de apartados. Si nos podías explicar de forma general cuáles son esos apartados, porque está organizada la información de esa manera. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a diseñar esta herramienta para nuestros nadadores, teníamos un horizonte temporal que la verdad es que se ha sobrepasado ya ampliamente, ¿no? Está ocurriendo una cosa que ningún nadador de los del equipo, a lo mejor alguno de la escuela sí, pero ningún nadador había estado tanto tiempo sin poder nadar. Ya llevamos casi un mes, no hay ningún nadador que haya estado nunca más de un mes sin poder nadar, con lo cual esas recomendaciones evidentemente todavía son válidas, pero bueno, hay ciertas cosas que ya no estamos además entrando en un terreno que para los expertos, soy un entrenador, no soy un experto en la fisiología ni en cómo funciona el cuerpo a largo plazo. De hecho, ya os digo, estamos entrando en un terreno bastante ignoto, ¿no? Y en este sentido solo hay investigaciones en lo que es la falta de actividad física en cuestiones de confinamiento pues con los astronautas. Perdón.
Y la verdad es que hay cosas que se ven que son muy interesantes a la hora de, sobre todo, yo creo que estamos entrando en un espacio en el que evidentemente tenemos que hacer, pero hay muchas cosas que no tenemos que hacer. Y según estos estudios, precisamente lo que puede dañarnos más ahora es el estar tumbados. Una cosa que parece muy sencilla y que probablemente todos hagamos más de lo habitual, puede ser muy contraproducente para nosotros. Y yo en esta charla, como hay nadadores, pero también hay socios, hay gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio, pues yo creo que también es un escenario muy diferente para muchos, ¿no? Unos porque no van a poder hacer, porque hay una recesión en cuanto a todo el entrenamiento que estamos haciendo. Y eso puede ser un problema muy, muy grande, pero sobre todo la gente que no hace deporte habitualmente y que está también en unas condiciones que no son para nada normales. Están muy de moda ahora los cuantificadores de actividad física. Y una cosa muy sencilla que casi usamos muchos es el cuantificador de pasos. Yo estos días, si en actividad normal podía hacer entre 10 y 18.000 pasos, me encuentro muy difícil llegar casi a los 1.000 actualmente, ¿no? Y eso que salgo a pasear al perro. Y eso es una cosa que lo estamos sufriendo todos, ¿no? Entonces, ya un poquito más para deportistas, nos estamos dando cuenta que hay una serie de factores que nos están empezando un poquito ya a afectar y que podemos trabajarlos precisamente para que la vuelta luego a la normalidad sea lo más rápido posible. Voy a dar unos datos así muy, muy rápidos. Todas las cualidades físicas con el cese de entrenamiento se pierden, se van perdiendo, sobre todo a partir de los 10 días. Hay valores que se pierden menos, incluso algunos valores que con el descanso, vamos a decir que también puede ser un descanso, el cese del entrenamiento, pueden aumentar, como puede ser la fuerza máxima. Es verdad que luego a partir de los 15 días ya empieza a bajar. Algo muy importante para nosotros, que es la fuerza específica, es decir, la fuerza que vamos a tener que realizar en el acto deportivo, esa disminuye ya desde el principio. A partir de la primera semana, casi un 12% por semana. La fuerza a partir de gente gente mayor de 65 años es brutal también, con lo cual hay que trabajarlo mucho. Algo que nosotros tenemos muy al orden del día, que es el volumen máximo de oxígeno, disminuye un 0,5% cada día. El grosor del miocardio, que es una de las medidas también que nos da lo que es el entrenamiento, también disminuye de una manera brutal en el día. Aumenta, esto lo podría explicar mejor ella que yo, aumenta mucho la dependencia de los hidratos de carbono, con lo cual disminuye la de grasas. Y eso nos lleva hay un dicho que la gente que estaba súper fit o súper en forma se puede convertir en super fat, en súper gordo, porque hay un desequilibrio tan grande entre el metabolismo que nos puede llevar a situaciones de verdad muy, muy, muy anormales, ¿no? Hay una alta capacidad para almacenar grasa, se pone mucho de manifiesto, y lo que tenemos que hacer, sobre todo con los deportistas, es intentar mantener un poquito ejercicio con cierta intensidad, porque eso nos va a ayudar sobre todo a tener una pérdida menor de nuestras cualidades físicas, lo que nos va a llevar a tener una recuperación muchísimo más rápida. Y eso pues, es algo con lo que tenemos que tener mucho ojo. Y una cosa que también va a hablar, relacionado va a hablar Roberto, evidentemente, de esto, que es el poder de la mente. Hay estudios que dicen que imaginándote que haces un movimiento, ya no hablo de técnica, solo imaginándote, en este caso, estuve leyendo ayer uno que era imaginándote que haces fuerza que cierras el puño, solo imaginándotela, se pusieron sensores para ver que no había ninguna actividad muscular. La disminución con respecto a alguien que no se lo imagina es de un 24% más. Es decir, esa pérdida de fuerza es un 24% más solo usando la mente, sin hacer ningún tipo de ejercicio. Evidentemente, eso lo que nos va a dar es que en este estudio en concreto, a la semana, el 100% de la fuerza ya estaba ahí. Es decir, ya había recuperado su aspecto, o sea, su intensidad normal. Y con todo esto, bueno, lo que tratamos en un primer momento es trabajar en tres aspectos fundamentales, uno que es la resistencia, y otro que es la fuerza, y el otro que era movilidad articular, que va a hablar un poquito Pablo de ello. En cuanto en cualquiera de los dos aspectos, podemos trabajar evidentemente la resistencia con la fuerza y la fuerza con la resistencia, pero bueno, vienen unas pautas y sobre todo una lista de ejercicios y que vamos distribuyendo también
ya no solo en la sección de natación dentro de los contenidos que estamos teniendo en la web, sino en deportes de raqueta, fitness, tal. Hay infinidad de vídeos que podemos usar y que para mí lo importante ya no es hacer, sino no hacer. Es decir, no podemos dejar de hacer cosas. Tenemos que estar moviéndonos todo el día, tenemos que estar haciendo ejercicio lo más tiempo posible todo el día, evidentemente con unas pautas que para los deportistas son las que son, con intensidad, pero para mí lo más importante ahora para todo el mundo es intentar moverse lo máximo posible porque todavía nos queda tiempo, lamentablemente, en este estado y si nos dejamos llevar, la vuelta a la normalidad va a ser mucho más complicada. Muy bien, gracias Roberto. Estamos en una situación, viviendo una experiencia excepcional. Lo normal es que nos sintamos raros porque hemos pasado de un régimen, digamos, de normalidad, en el sentido que cada uno llevaba sus rutinas. Pensemos en el común de las personas, no solamente en los deportistas, sino en cualquier persona, cualquier socio que nos puede estar oyendo, a una situación de confinamiento y tener que cambiar esas rutinas. El tiempo de trabajo, el tiempo de ocio, nuestros tiempos se ven trastocados por esta situación. En este periodo, nuestro estado de ánimo es muy difícil que se mantenga estable. ¿Es normal esta respuesta? ¿Qué es lo que nos está pasando, Roberto? Sí, bueno, normal. Estamos en una situación que claro, no es normal. Y lo que nos está ocurriendo, como además, si nos lo hubieran avisado hace 4 o 5 meses, bueno, todavía podríamos habernos ido poniendo, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta de lo que sucede al tiempo que sucede. A ver, preparé para iroslo explicando, a ver si se puede ver bien y sin problema. Preparé una presentación de tal manera que se pueda seguir o que podáis seguir y que para mí sea muy fácil ir pasito a paso. ¿Se ve? La estamos viendo. Sí. Sí, Vale, muy bien. exactamente. Bueno, pues entonces, siguiendo eso, vemos ahí un poco el título, es eso, el estado de ánimo en confinamiento. Y lo que comentamos primero es lo que serían los cambios. ¿Qué ocurre? Que, bueno, cuando hablamos de estado de ánimo, en realidad lo que estamos hablando es de estado emocional. ¿Cuál es el estado emocional característico que nos estamos encontrando ahora o que se está viendo la sociedad que está teniendo? Pues es un estado de ánimo ansioso y depresivo, ¿no? Pruebas de que esto es así. Veréis, pues las pruebas son los cambios que está habiendo en el consumo, ¿no? Y es algo muy, muy curioso. Nos hemos encontrado la última semana de febrero a nivel de consumo, lo que se ha hecho, lo que se ha ocurrido, pues eran unas compras características, reactivas, respecto a lo que es el estado de salud. El ejemplo es el papel higiénico. Algo ocurrió ahí que todos fuimos esa última semana de febrero a hacer unas compras características y más o menos todo el mundo igual. La segunda semana de marzo cambia nuestro hábito de consumo, el de la sociedad, el de la española, del que se sacan estos datos, y lo que se compra es se hace una cesta de supervivencia, una cesta de búnker, con productos básicos y de larga caducidad, ¿no? Se compran legumbres, se compra pasta, se compra arroz, y ahí sucede, y daros cuenta, el gran cambio. Respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado, se han hecho 71% de compras más, ¿no? En lo que es el mercado. 71%, es una burrada. La cuarta semana, que es más o menos en la que estamos, es una semana que es la que vamos a describir ahora, que llaman, de donde saqué estos datos, de cocooning forzado, ¿no? Cocoon, que sería, bueno, el capullo en el que están los insectos ahí durante un tiempo y no salen hasta que pueden. Bueno, pues ocurre que en lo que hemos cambiado, hemos comprado, mira qué curioso, levadura, papel de horno, harina, mantequilla y azúcar. Lo cual nos indica para qué se usan esas cosas. Bueno, pues repostería, ¿no? Resulta que hemos comprado cosas para hacer postres. Un entretenimiento de la que lo estás haciendo, en plan Masterchef, y bueno, un capricho dietético que te das una vez lo tengas hecho. Más cambios en el consumo. Hemos comprado chocolates, palomitas, snacks, pizzas, frutos secos, gominolas y aceitunas. Con eso, lo que estamos haciendo, lo que estamos generando es una especie, lo que se busca dentro de un ambiente de cine en casa, que se está consumiendo por streaming en plan una brutalidad, sería otro de los consumos al margen de lo que es el mercado, donde estamos teniendo un entretenimiento sin acción que Pepi nos acaba de decir que pasamos mucho tiempo tirados.
¿no? Tumbaos, eso, tumbaos, pero además comiendo lo que nos dice ahí, chocolates, palomitas, snacks, pizzas, bien. Otra cosa que hemos pasado a consumir, que nos indica lo que está ocurriendo en las casas de todo el mundo, es vermús, vinos, licores y whisky. Y esto hace que se vaya generando una especie de bar en casa, porque se están promoviendo muchísimas quedadas virtuales, como esta que estamos haciendo nosotros, pero en plan amigos así, que se ponen delante con una cerveza, una copa de vino y están allí hablando. Y muy curioso, y esto hay que remarcarlo, la gente está quedándose hasta súper tarde, muy tarde. De tal manera que, bueno, pues hay personas de 16, 15, que se levantan a las 2 de la tarde, a las 3, y así día tras día han cambiado los hábitos de sueño de una forma brutal. ¿Qué implican estos cambios en el consumo? Bueno, pues lo que implican, y a lo que íbamos, es una necesidad de entretenerse. Es una necesidad de saltarse controles, permitirse caprichos, ya que lo estoy pasando mal, pues me doy un homenaje, ¿no? Me doy un premio. Y implican necesidad de contacto social. ¿Por qué necesitamos o hacemos esto? Para contrarrestar las dos emociones más negativas que genera el confinamiento, la ansiedad y la depresión, ¿vale? ¿Qué sería la ansiedad? Pues bueno, es el estado este en el que nos metemos. La ansiedad sería un poquito más que miedo, ante la incertidumbre, antes lo comentó Aida, ante la incertidumbre y el miedo del momento, y la incertidumbre y el miedo de lo que vaya a pasar cuando esto cambie, ¿no? No sé por qué ha salido eso. Y la depresión sería, pues, ante todo lo que no puedo hacer. Toda la cantidad, la enorme cantidad de cosas que podría estar haciendo, los días maravillosos de vez en cuando que van y no salen, y que resulta que, pues, que no puedo hacer, ¿no? No sé si he salido bien. Sí, sí. Sí. ¿Vale? Estamos, Pues esa es un poco la respuesta, ¿vale? Todo eso es lo que está ocurriendo, los cambios a los que nos están llevando. Resumiendo, Ese es el escenario. Luego te pediremos una serie de recomendaciones a ver cómo podemos torcer esto en nuestro beneficio. Pablo, después de estos días en casa parados, resulta que nos aparecen dolores nuevos en el cuerpo que van relacionados, me imagino, con este cambio de hábitos. ¿Eso es normal? Sí, bueno, buenas tardes a todos. A ver, normal hasta cierto punto, viviendo la situación que estamos viviendo. Y es curioso también que, escuchando ahora a mis compañeros, en lo que preparé, bueno, las dos preguntas que preparé, hay un hilo conductor en toda la exposición que hicieron ellos. Es decir, hay tres vías fundamentales que además ya nombraron tanto Aida como Pepín como Robert. Tres vías fundamentales que son las que canalizan, digamos, mediatizan la aparición del dolor a nivel musculoesquelético principalmente, que es lo que a mí me atañe, ¿no? en esta situación, que son la inactividad, los malos hábitos alimenticios y el nivel de estrés o de ansiedad que genera la situación que estamos viviendo. Por un lado, al final todo, y por resumir, lo que hace a nivel del organismo, a nivel biológico, es aumentar una serie de sustancias en sangre que son mediadoras de la inflamación y del dolor, ¿vale? Lo que sí quiero también aclarar, que es importante, yo creo que para tranquilidad de todo el mundo que estamos ahora mismo en casa y viviendo esta situación, es que no siempre, casi siempre o en la gran mayoría de las veces, el dolor es sinónimo de patología, ¿vale? Porque enseguida nos alarmamos cuando nos aparece un dolor, ¿qué será? Y encima ahora no puedo consultarlo con nadie personalmente, no sé si esto va a ir a mejor, si va a ir a peor. Bueno, la mayor parte de las veces estos signos álgicos o dolorosos no corresponden con una patología en concreto, simplemente corresponde con estos cambios en los hábitos de vida a los que estamos obligados a vivir en estos momentos. Bueno, a todo esto, el efecto que ocasiona también el efecto del confinamiento en el sistema musculoesquelético, pues principalmente, y vuelvo a incidir en que es lo que principalmente a mí me atañe, es en esta inactividad, hace que
inactividad o en algunos casos disminución de las actividades de la vida diaria, ¿no? Que en muchos casos también estas actividades de la vida diaria o dentro de estas actividades de la vida diaria, muchas personas hay que sumarles la actividad física, ¿no? O la actividad deportiva. Entonces, en este estado de confinamiento todo esto disminuye, se ve inhibido en cierta medida y esto lo que provoca sobre el sistema musculoesquelético y en mayor medida sobre el sistema muscular es el comportamiento que tendría, digamos, la miel cuando está en un tarro, ¿no? Tienes un tarro de miel y lo metes lo depositas en el mueble, lo dejas ahí, no lo utilizas y al cabo de una semana tú vas a buscar la miel, intentas meter la cuchara y la miel está dura, está viscosa, está pastosa. Pues pasa un poco lo mismo con el sistema musculoesquelético en estas situaciones. Cuanta mayor es la inactividad, nuestro sistema musculoesquelético y en mayor medida el sistema muscular, más se empasta, más viscoso se vuelve por el efecto de esta inactividad y esto también es lo que genera que todas esas rigideces vayan provocando también estos efectos dolorosos, ¿vale? Sin llegar a ser patológicos, en la mayor parte de las ocasiones. Correcto, muchas gracias, Pablo. Bueno, Pepín, volviendo un poco, tú nos planteaste antes un poco cómo se producen las pérdidas de las distintas cualidades físicas en este momento de menor actividad, enfocado con parámetros muy referidos en muchos casos, muy específicos de cara a los deportistas. Sería interesante un poco de cara al público general que nos planteásemos ahora qué selección, qué tipo de ejercicios, qué tipo de rutinas y recomendaciones diarias podemos plantear en general para todo el público y, si es posible, particularizarlo un poco en función de la edad. ¿Qué recomendaciones para gente más joven, para gente de mediana edad y para gente mayor podemos hacer en esa selección de actividad para contrarrestar esa pérdida de condición física? Va a depender mucho, evidentemente, del nivel de actividad que tuvieran aquella gente que lo vaya a hacer y, sobre todo, también por las limitaciones que tenemos en casa en cuanto al material. Hay dos aspectos, como dije antes, que son fundamentales. Uno es el ejercicio aeróbico de baja intensidad, sobre todo para aquella gente que no está acostumbrada, también para los que están acostumbrados, pero sobre todo para aquellos que no están acostumbrados. Si disponemos de una bicicleta o una cinta, de todo este material, hacer ejercicio durante el tiempo que creamos también, entre 45 minutos y una hora, a muy baja intensidad, sería recomendable. Y otro de los aspectos es el trabajo de fuerza. Lo mismo, si tenemos material podemos usarlo, pero si no tenemos material tenemos nuestro propio cuerpo que también podemos evidentemente usarlo. Y todo va a depender un poquito también como decía antes, de nuestro nivel inicial, ¿no? Hay mucha gente que probablemente en estos días quiera ponerse al día de todo lo que no ha hecho en los últimos años y esté probablemente haciendo cosas que no debería hacer, ¿no? Entonces, no hay que llegar nunca a un extremo de que al día siguiente no te puedas mover, ¿no? Esto de las agujetas no tiene ningún sentido. Tenemos que buscar un poquito el beneficio o el bienestar físico que nos va a dar, evidentemente, con los días el poder ir haciendo cada vez más, ¿no? Pero no creo que sea necesario el buscar retos, ni el hacer más tiempo, ni más intensidad. Movernos el máximo tiempo posible, movernos durante el máximo tiempo posible al día. Evidentemente todos tenemos nuestros quehaceres, pero podemos ayudar también. Pues si tenemos que pasar la aspiradora es un buen ejercicio, si tenemos que lavar la vajilla pues es un buen ejercicio, si tenemos que hacer sentadilla con nuestro propio cuerpo también es muy sencillo, podemos usar botellas de agua de 5 litros para hacer bíceps, podemos hacer muchísimas cosas que no nos hace falta ni material ni nada y eso, con tal de estar haciendo ejercicio, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados, yo digo, en internet hay infinidad, yo creo que una saturación ya de vídeos y de protocolos y de circuitos que podemos hacer para mantenernos en forma y luego, como decía antes, para mí muy, muy importante, volver al estado de normalidad en el que lo hemos dejado. Estupendo, gracias. Pepín nos ha planteado un poco cuál es la perspectiva de qué tipo de actividad física podemos y debemos intentar buscar aquí y también huir de los retos. Desde la perspectiva general de la salud y relacionada con la alimentación, ¿qué nos recomiendas, Aida? Pues fundamentalmente, como habíamos elaborado en el documento de recomendaciones generales, disminuir el consumo de carbohidratos va a ser fundamental. Por un lado, por lo que comentaba Pepín,
anteriormente, que lo que vamos a conseguir es que nuestro cuerpo vaya a depender más de carbohidratos y disminuya la quema de grasas y por tanto aumente su reserva, pues vamos a darle menos aporte de carbohidratos, no los vamos a necesitar, nuestras reservas no se van a vaciar. Entonces, disminuir el consumo de pastas, arroces, cereales en general. Aumentar el consumo de productos frescos. Eso es algo que ya deberíamos hacer habitualmente, pero en un momento como este aún más. Por dos razones, porque nos va a aportar antioxidantes, porque además aporta fibra, que por un lado nos sacia, por otro lado alimenta nuestra microbiota intestinal, que va a ser la primera barrera de defensa del sistema inmune, con lo cual va a ser fundamental de cara a protegernos a posibles patologías que puedan surgir en este periodo. Evitar los procesados. Yo no digo que haya que vivir en la restricción y no vamos a ser talibanes a decir que nunca nos podemos tomar un dulce, pero que no sea la base de nuestra dieta, que un azúcar refinado, un procesado, sea algo que podamos consumir pues ocasionalmente, una especie de premio o homenaje. Hidratarnos, fundamental, sigue siendo igual de importante aunque estemos en casa y la actividad física se reduzca. Y a lo mejor es eso, es un buen momento para empezar con una rutina que siempre cuesta tantísimo. En general, yo lo que recomendaría es que siempre hablo del plato de Harvard. 50% del plato que contenga verduras, un 25% que sería una proteína, carne, pescado, huevos o legumbres, en caso de los veganos, y un 25% que sería la porción de carbohidratos, el arroz, la pasta, pan o algún tubérculo. Pues yo en este caso lo que recomendaría es reducir la porción de carbohidratos, quizás a un 15%, con eso de sobra, y aumentar el porcentaje de verduras y de frutas de la dieta. Estupendo. Roberto, antes nos ilustraste, yo creo que muy gráficamente, cuál es la reacción, el comportamiento que estamos teniendo como sociedad en la hora de un elemento como es el consumo. Evidentemente hablamos de si hacemos poco o mucho ejercicio, a veces abordamos retos que son muy exigentes por esta, bueno, pues la multiplicidad de contactos que hay a nivel de redes sociales en estos retos deportivos, a veces que son un poco extremos incluso. Hablamos del tema de la dieta y las tentaciones, todo esto que supone cierta sensación de culpabilidad, eso también tenemos que gestionarlo. Tanto por eso como por esta situación extraña, sería importante que nos dieras algún tipo de recomendación o orientación de cara a nuestro bienestar emocional. Bien, voy rápido, que nos queda poquito tiempo. 8 recomendaciones. La primera requeriría detenerse. Aida lo comentó antes y parece un sinsentido con lo que estamos diciendo, pero no lo es para nada. Y es aprender a descansar, aprender a no hacer nada. Aprovechar este tiempo. Estamos en una sociedad en que fluye la información de una manera tan exagerada que nunca nuestro cerebro está sin hacer nada y no sabemos no hacer nada. Estamos inquietos y estamos mal cuando no estamos estimulados. Quizás ahora podríamos aprender y hacer actividades o complementarlo con actividades de relajación, mindfulness, yoga, pilates, meditación, lo que sea. Pero una recomendación es aprender a no hacer nada. O sea, aprender a bañarse en vez de a ducharse, por ejemplo, ¿vale? Y estar tirado ahí en la bañera media hora o algo así, pero saber poder hacer eso. Una segunda recomendación sería un entretenimiento productivo. La ansiedad se quita no pensando, pero claro, no pensar, pues si te das cabezados contra la pared probablemente no estés pensando mucho. Entonces igual no es lo más correcto, ¿no? Lo más adecuado. Entonces se trata de hacer un entretenimiento que no sea negativo en sí mismo. Entonces hacer cosas que impliquen aprender o que impliquen crecer o que impliquen ampliar. Una recomendación es, bueno, pues hemos roto el presente, no tenemos presente porque es el día de la marmota, es todo repetitivo y continuo. Eso quiere decir que podemos en este presente que no cambia, prepararnos cosas del pasado, dejarlas en orden y prepararnos para el futuro con tiempo y calma, porque ese futuro no está viniendo de momento, vendrá. Pero bueno, pues que como normalmente nuestro presente es relativo, eso también requeriría otra charla en sí mismo. Otro es, a nivel mental, asumir el margen de acción, ser consciente de lo que podemos hacer y lo que no. Y poco más que podemos hacer que estar en casa. Deciden por nosotros, con lo cual hay que dejar que vayan decidiendo y que vayan pensando y hacer lo que podamos hacer. 5. Aprovechar
y está ocurriendo ya mucho, ofertas de formación gratuitas que están saliendo y que están ocurriendo constante y continuamente. Hay gente pues que se puede estar igual aburriendo y coge y plantea una charla, plantea un curso, plantea un algo. Están saliendo a montones. Entonces se puede aprovechar. 6. Entrenar lo que se pueda entrenar. Antes Pepín habló de todo lo que se podía hacer y comentó lo de visualizar, por supuesto. Se puede trabajar hasta la técnica, aprovecharlo y pensar que hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros estamos entrenando en el grupo de concentración, estamos entrenando las capacidades cognitivas, de tal manera que por lo menos la parte esa del cerebro esté metida. 7. Hay que hacer un cambio de objetivos sin desesperación. Hablaremos de esto en otro momento, pero bueno, es muy importante. Y 8, bueno, pues un consumo responsable y que nos acaba de comentar Aida en ese sentido, y aprovechar para hacer un cambio de hábitos incluso, de las cosas que igual no podemos hacer o no debemos comprar o no debemos comer, pues mira, a ver si ahora cogemos y aprovechamos. Esas recomendaciones, 8. Perfecto, gracias Roberto. Muy rápidamente, Pablo, nos quedan 3 minutos. Danos tu recomendación de experto para esta situación. Bueno, yo creo que también aquí voy a pisarme un poco con Pepín, con todos los respetos. Básicamente, tener en cuenta que nuestro organismo está diseñado específicamente para no mantenerse quieto, estamos diseñados para movernos continuamente, de sobremanera el sistema musculoesquelético, con lo cual la principal recomendación que daría yo es, en la medida de lo posible, y contradiciendo en parte a lo que dijo Robert, ¿no? Pues hay que tener un periodo de descanso, obviamente, pero hay que intentar mantenernos activos en la medida de lo posible, respetando también los planos de movilidad que tengamos en el espacio que tenemos ahora mismo tan reducido y, bueno, en definitiva, pues eso, actividad física, priorizando las características particulares de cada uno, de cada persona, porque no todo el mundo va a poder hacer lo mismo. Con esto hay que tener un poquito de cuidado y también respetar lo que podamos, el acceso que podamos tener a las redes de comunicación. Hay mucho colgado, mucha información y no es apta para todo el mundo, toda la información. Entonces, bueno, tener un poquitín de sentido común en ese aspecto y saber escoger y absorber lo que te puede venir bien o no. En el ámbito fisioterápico estamos acostumbrados a manejar la terapia, entendiendo como terapia pues cualquier tipo de técnica que utilices para tratar algún tipo de patología, con lo cual extremar el cuidado también si hay algún tipo de patología musculoesquelética. Es decir, intentando consultar siempre pues, a un profesional que te pueda orientar en ese aspecto. Por lo demás, ejercicio aeróbico de baja intensidad, muy bueno, y hay evidencia científica suficiente para contrastar que es idóneo para incluso